Seguimos compartiendo la mañana de Arriba Gente con la ministra de Turismo Lilian Quechichian, y en el cierre anterior decíamos, fue muy auspicioso el notar lo que sucedió en la semana de carnaval. Para muchos, de hecho aquí nosotros lo comentamos y ahora me mencionaba la ministra, habíamos coincidido en Piriápolis en esa semana que se presentaba Piriápolis como si estuviéramos en la primera quincena de enero. Realmente mucha gente. Mucha gente, ¿no? También es bueno decir que cuando estamos comparando este febrero, el año pasado carnaval cayó en febrero. Por lo tanto, el impacto de este carnaval del 2019 va a aparecer en el mes de marzo. Claro. Porque este año cayó diferente, bueno, el turismo es en abril. Sí, fue un buen movimiento, un excelente movimiento en las termas, con más del 90% de ocupación, pero el este estuvo muy bien, Montevideo estuvo muy bien, y hubo, bueno, Colonia, que venía sufriendo, estuvo un movimiento también extraordinario, como tú decís, como el mejor momento del año. Como si fuera enero. Sí, por suerte. Pregunto por la polémica, ¿no?, que se dio al final de cuentas, entonces, el comienzo de las clases, con las clases ahí el miércoles, el jueves y el viernes, no terminó afectando tanto, como en principio. Bueno, el movimiento fue bueno. Yo creo que a algunas personas igual los puede haber afectado, porque indudablemente tener que estar el viernes y no poder utilizar todo ese fin de semana largo, pero bueno, esa ya es una discusión terminada. Sí, claro, digo, y siempre la educación está primero que cualquier otra cosa. En lo personal, ustedes saben lo que yo pensaba, para mí no cambiaba absolutamente nada con haber empezado el miércoles de esa semana y no el viernes, pero se consideró que el 1 de marzo era una fecha muy emblemática y bueno, y eso hay que respetarlo. Pero además fue más corta entonces la semana de carnaval, porque muchas veces caía en febrero y las clases no comenzaban, la gente tenía toda la semana. Sí. Eso también se notó en los números. Bueno, en los 4 días, el sábado, domingo, lunes y martes, fue un movimiento extraordinario. En el resto de la semana, sin ninguna duda, porque el miércoles ya las clases estaban todas funcionando, incluida la de los liceos. Cuando dice mayor, extraordinario, incluso mayor a lo esperado, porque muchos operadores no esperaban tanta gente. Sí, mayor a lo esperado, sí. Por los operadores y te diría que está por nosotros. ¿Y turismo? ¿Cómo estamos trabajando? Bien, hay una campaña desplegada. Lo que nos dicen algunos operadores es que ya hay unas consultas interesantes. Turismo también es una semana muy emblemática de turismo interno, si bien, porque en la región no hay toda la semana de vacaciones, hay solamente 2 días, pero es muy emblemática de turismo interno y está habiendo un buen número de consultas y de reservas de uruguayos. Uruguayos. Sí, de uruguayos. ¿Cuánto pesó el año pasado, por ejemplo, el turismo interno versus visitantes? ¿Hay una relación? Sí, el turismo interno el año pasado movió, ahí hablamos de viajes. Sí. 6.600.000 viajes de uruguayos adentro de Uruguay, no de personas. Una persona puede haber hecho varios viajes. Desplazamiento de uruguayos. Adentro del país, 6.600.000 y alrededor de unos 500 millones de dólares que circulan alrededor del turismo interno. No, como en casi todos los países turísticos del mundo, el turismo interno tiene su incidencia en la sustentabilidad y en la ecuación económica también de los empresarios, sin ninguna duda. Ministra, esta evaluación que usted hace a la luz de los números presentados ayer y que, bueno, le baja un poco la intensidad a lo que podría haber sido una mala temporada, no condice tanto con la opinión de algunos operadores, ¿no? Que en algunos puntos del país, usted mencionaba que algunos puntos fueron más afectados que otros, ¿no? Pero durante todo el verano hablamos de puestos de trabajo que se estaban perdiendo, de menos gente de lo esperado, de zonas prácticamente con muy poco movimiento. Bueno, ¿Cómo combinamos las dos posturas? Por eso yo ayer hablaba de una temporada atípica. Es difícil de calificarla de buena o de mala, si bien yo lo que hice ayer fue mostrar las cifras objetivas. Y las cifras objetivas hablan de que los 800.000 visitantes en enero y febrero son la 4ª temporada con mayor visitantes de lo que tenemos registro en el Ministerio. La mejor fue la del 2018, la segunda la del 2017, la tercera la del 2016 y esta es la 4ª. Eso no quiere decir que no haya habido algunos segmentos. Ayer yo escuchaba a los gastrónomos. Los gastrónomos han trabajado bien, no han tenido grandes quejas. La hotelería ha sufrido un poco más. Ayer hablaba con la gente de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural. Las estancias y las chacras trabajaron
muy, pero muy bien. Es decir, es diverso. Por eso hay que tener respeto por el que la puede haber pasado mal y a ese lo vamos a escuchar. Vamos a juntarnos con la Cámara de Turismo, con la cabeza muy abierta y vamos a escuchar la realidad que se presenta. Los hoteles están sufriendo además este suerte de resurgimiento de los alquileres a través de las plataformas web. Mucha gente que viaja, bueno, alquila vía web por 1, 2, 3 días apartamentos y eso obviamente le quita al hotel, ¿no? Eso está cambiando presente. el modo de contratación de alojamiento. En el mundo está cambiando y en el Uruguay está cambiando, sí, sin ninguna duda. Aquí en Uruguay hubo unos 68.000 pernoctaciones a través de Airbnb. Es decir, sí, eso está presente, es una realidad. Yo creo que vino para quedarse. Tenemos que ver cómo la regulamos. Ya logramos en este último tiempo que Booking, que es una gran plataforma de reservas, empezó a pagar impuestos en Uruguay. Está aportándole a la DGI, yo creo que ese es un paso importante. No podemos prohibir, pero sí lo que tenemos que lograr es que no tengan una competencia desleal con el resto del empresariado que paga todos sus impuestos, y en ese sentido estamos trabajando. Y también ha habido una inversión hotelera. Antes de ayer inaugurábamos la oficina turística acá en la puerta del Punta Carreta Shopping, en el municipio CH, y hablábamos de 30 nuevos hoteles solo en el municipio CH, en la zona de Pocitos. Y algunos hoteles son incluso subsidiarios de hoteles que ya están, no sé, el Aloft con el Sheraton. Es decir, los propios hoteleros son los que deciden hacer nuevas inversiones. Entonces, ahí hay que también mirar hasta dónde vamos a seguir precisando más camas de hotel, aunque este es un país de libre inversión y el que quiera venir a invertir y haga su estudio económico, bueno, lo va a poder seguir haciendo. La expectativa estaba alta entonces para esta temporada y quizá... No estaba alta. Nosotros ya desde... Digo, a la luz de la crecida de los últimos años... Bueno, pero a mitad del 2018 yo te diría que nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que vamos a tener un impacto, porque un país que devalúa el 100% afecta la capacidad de gasto de su gente y esas cuestiones se fueron agudizando, como tú decías, hasta llegar al verano y siguen profundizando. Por eso, y a propósito de esa realidad del otro lado, ¿qué evaluación están haciendo o qué visualización de lo que puede pasar qué lectura están haciendo? Bueno, nosotros seguimos apostando porque estos 530.000 argentinos que igual vinieron al Uruguay y que tenían ofertas para irse al Brasil, al Caribe, a Miami, a otros lugares, vinieron porque algo bien el Uruguay debe haber hecho. Seguir en ese camino de la promoción, del trabajo conjunto con los privados, de las ofertas, de las promociones, de potenciar el destino. ¿Cómo se portaron los supermercados con el acuerdo de precios? Que todavía está vigente, se supone, ¿no? El acuerdo se cumplió a rajatablas, la canasta turística. Sí, se cumplió. Yo creo que ahí, yo lo dije en su momento, nosotros veníamos muchos años de hacer ese acuerdo. El año pasado no se había hecho y como había sido un año tan bueno nadie lo reclamó. Y este año debimos hacerlo antes. Yo lo asumí como una responsabilidad nuestra. Nosotros... bueno, la persona encargada de ese tema había tenido algunas dificultades y a nosotros en el ministerio se nos empezó a prender la luz amarilla cuando empezamos a tener, sí, denuncias importantes. También las tenía el municipio de Punta del Este y ahí fue que nos juntamos y hablamos. Y de verdad tengo que reconocer que el supermercadismo reaccionó bien. Se juntaron, vinieron a todas las reuniones con una buena actitud y en una semana armaron la canasta turística y han cumplido. ¿Esa canasta está vigente hasta después de Semana de Turismo? Hasta turismo, sí, hasta turismo. Ministra, obviamente cada vez que usted nos visita en nuestras redes, lo que tenemos siempre es el reclamo absolutamente lícito de los uruguayos para ver cuántos beneficios más podemos obtener. Por ejemplo, con quejas, por qué los uruguayos cuando se hospedan en hotelería internamente también tenemos que pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera. O sea, no lo pagan durante todo el año, solo pagan en temporada alta. Ahí están exonerados y en gastronomía, en alquiler de autos y en organización de fiestas tienen 9 puntos de devolución del IVA. Nunca en la historia de este país había habido devolución del IVA para los uruguayos. Le están pidiendo más.
Bueno, está bien. La gente tiene que reclamar, está bien. No, bueno, lo que veamos. uno- lo que Bueno, uno- más es a ver. ahora el Banco República, aliado del Ministerio, dando unos créditos especiales para hacer turismo. Se acaba de hacer un acuerdo con la Asociación de Hoteles, no para Montevideo, sino para todo el resto del país. Y hay unas ofertas muy interesantes, el que use la tarjeta de Brau. Bien, usted mencionó en un momento, y estamos totalmente de acuerdo, en que fue una temporada típica, pero quiero detenerme en algo sobre lo que, en lo personal, estoy muy preocupado porque vi antecedentes similares en otras ciudades que visité hace muchísimos años atrás y quedé sorprendido con lo que la contaminación fue generando en pocos años en esos lugares. Y usted decía temporada típica por la situación que vivimos en Argentina, ni que hablar, el tiempo me refiero a la lluvia, eso no lo podemos manejar. No, con pero- San Pedro no podemos Exacto. hacer ningún acuerdo. Pero usted habló de la cianobacteria, y la cianobacteria también se instaló como un elemento negativo para la temporada turística que ya de por sí era mala. Y uno se quedó con una sensación como que no tenemos una respuesta a esto. Es decir, como que por el momento no tenemos muy claro su aparición o su desaparición. Sabemos que está vinculada con cuestiones de repente de corrientes, de vientos, de temperatura. ¿Qué sabe el Ministerio de Turismo? ¿Hasta dónde al Ministerio comienza a preocuparle de decir, bueno, esto llegó para quedarse o tenemos también una política país para que esto no siga generando problemas en la temporada turística? No, tenemos efectivamente, digamos, todas las cuestiones ambientales. Cuando nosotros a veces decimos que el turismo puede ser impactado por muchas cosas que no dependen a veces directamente del Ministerio, nos referimos al clima, nos referimos en algunos casos, como le ha pasado a México, en algunos problemas sanitarios o algunos problemas Sí, ambientales. o lo que sucedió a nivel de algún pequeño derrame que tuvimos, que fue rápidamente No, solucionado. eso no tuvo cero impacto. Porque Pero claro, realmente pero se son actuó imponderables que imponderables, hay que pero hay que tomarlos estar en cuenta. preparado. Yo te diría que con las cianobacterias hay cierto diagnóstico, que están bastante unidas a un modo de producción, a los agrotóxicos, en algunas zonas del país del Río Negro a la falta de saneamiento de algunos de esos lugares, histórica, y también a ese cambio de temperatura en los mares que se ha dado en todo el país, porque los 50 grados bajo cero de Chicago tienen que ver también a veces con estas cosas, es decir, hay un cambio climático que está impactando en el planeta Tierra sin ninguna duda. En estas horas Uruguay empieza a mirar una teoría canadiense de trabajo en las aguas del Río Negro que nos permitan empezar a monitorear y a ver cómo podemos enfrentar estos temas. Hay una Dinama que está preocupada, hay un Poder Ejecutivo que está preocupado y son temas que va a haber que atender sin ninguna duda. En lo personal, yo creo que los temas ambientales van a ocupar un lugar sumamente importante en el Uruguay del futuro. Concretamente, sin ninguna duda. por el tema cianobacterias, desde el Ministerio de Turismo, ¿ha habido algún pedido, alguna reunión justamente para controlar esta situación? Nuestra, a la Dinama, Sí. nosotros tenemos con el Ministerio de Vivienda un trabajo permanente, porque tenemos toda la franja costera, tenemos el plan de manejo del Polonio, tenemos el plan de manejo de Quebrada de los Cuervos, tenemos el sistema de áreas protegidas. Trabajamos, te diría, día y noche con el Ministerio de Vivienda y especialmente con la Dirección de Medio Ambiente. Sí, hay una muy buena relación y una coordinación permanente. ¿Hay receptividad para eso? Sí, absolutamente hay receptividad. Sí, sí. Antes de despedir la ministra, ya la otra vez también me había quedado pendiente la pregunta, bueno, porque soy uno de los tantos montevideanos que disfruto mucho de la semana de turismo, Semana Santa, cervecera, ciclística, como le quieran llamar. Pero también es Semana Criolla. Y ya desde hace algún tiempo Montevideo ha perdido una de las fiestas tradicionales. Nos hemos quedado prácticamente con la fiesta del Prado, que concentra, bueno, los números normalmente, fundamentalmente en el fin de semana, pero los números de concurrencia de toda la semana son impresionantes.
¿Qué pasa cuando desaparecen esas fiestas? Estoy refiriéndome en este caso a la del Roosevelt, que no se ha podido realizar. ¿Qué pasa cuando perdemos esos polos de atracción en un mercado, digo, de la Semana de Turismo, que es interno, pero que genera esa ida y vuelta y que genera también ese movimiento especial, aún del montevideano que se tiene que quedar a trabajar y que lo aprovecha? Sí, sí, no, la Criolla del Prado, yo estuve en la Intendencia, fui directora de turismo, lo organicé 5 años, es una fiesta impresionante, más de 300.000 personas, el Ministerio está presente ahí con el turismo social y es realmente... La del Roosevelt se va a ir transformando, nosotros estamos trabajando con la Intendencia de Canelones, estamos pensando en hacer junto con la UASTU, con la Unión de Aparcerías, una recreación ahí de lo que puede ser la vida de los gauchos, del campo, que también pueda servir de atractivo para los cruceristas. Va a haber alguna otra oferta en el Roosevelt. Había que reciclar un poco esa fiesta que se hizo durante muchos años, pero que en los últimos años había ido perdiendo cierto valor. Pero el Roosevelt va a ser un punto de atracción, va a seguir siendo un punto de atracción. Bien. A propósito, un agregado a lo que está diciendo la ministra, ya que estamos, está en pleno auge la fiesta de la Patria Gaucha. Sí, se está desarrollando. No, y en turismo hay algo también que mucha gente no percibe, pero que tiene un impacto grande, que es el Festival de Cine de Cinemateca. Aunque a ustedes les parezca mentira, no saben la cantidad de gente que convoca, y hoy con esas nuevas salas que tiene, yo creo que este año va a ser de alto impacto. Hay una cartelera... Perdón, sí. y vamos a tener a Picasso. Es decir, vamos a tener a Picasso en el museo hasta junio. Hasta junio. En el Museo de Artes Visuales. Yo creo que ese va a ser un evento ahora, a fines de marzo y hasta junio. Impresionante, más de 50 obras solamente en Uruguay, en toda América Latina, es en el único lugar donde va a estar. Creo que ese va a ser un atractivo muy grande y eso estamos también promocionando en el exterior. En Brasil y en Argentina, y especialmente en San Pablo hay un número de arquitectos, de diseñadores, de gente vinculada al arte. Es una oportunidad. Que San Pablo es realmente una ciudad con una carga cultural muy grande, que están teniendo una gran receptividad para esta muestra. No, yo decía que en todo el país, felizmente, tenemos una cartelera de actividades en cuanto a fiestas de todo 500, tipo. 500. Del mate, de la torta frita, del cordero pesado, bueno, en San Gregorio, en Polanco. Más de una por día. Los raíz. Que de verdad yo no era consciente de lo que movían de público, tuvimos que hacer una folletería vinculada a los raíz. Claro. El que dice que en el Uruguay no pasa nada no está informado, porque de verdad en cada rincón del país hay una actividad. Ahora Lascano tiene una fiesta también del asado con cuero. Es impresionante todo lo que hay. Bueno. Ministra, ya para cerrar, estímulos para turismo interno, entonces, ¿no va a pasar por el lado de reducción o equiparación de devolución de impuestos como con los extranjeros? No está planteado. Pregunto porque ha sido una inquietud esta mañana. Se va a mantener, se mantiene hasta turismo, los 9 puntos de devolución a todos los uruguayos que usan tarjeta. ¿Va a ser así? ¿Se va a mantener? Por ahora se va a mantener. Bien. Bueno, ministra, como siempre es un placer tenerla. Muchísimas gracias. Seguramente estaremos convocando nuevamente a la ministra en lo que es el cierre formal de la temporada, pasada ya la Semana de Turismo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La ministra de Turismo, Lilian Quechichian, en la mañana de Arriba Gente.